Vamos al libro de Juan, que es lo que venimos estudiando. Y hoy nos toca una porción en el capítulo 3, el final del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y es una porción chiquita, aparentemente, pero tiene mucho contenido teológico y práctico, así que vamos a tratar de, no lo vamos a abarcar todo porque eso es imposible, porque la palabra de Dios es inagotable, pero sí vamos a puntualizar algunas cositas que yo tuve que meditar y estudiar. Lo primero que quiero hacer es leerlo, así que vamos a leer juntos este pasaje que es Juan capítulo 3, del versículo 31 al 36, el final. Y dice así: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta ahí nos toca hoy, y parece sencillo, pero no lo es. Son palabras muy profundas y muy complejas que vamos a tratar de meditar un poquito en ellas. Lo primero que les tiro la pregunta, para que piensen muy rápidamente así, es: ¿quién está diciendo esto? ¿Quién está diciendo esto? Porque si vemos, como nos compartían el domingo pasado, venimos de un relato en el cual está Juan el Bautista y están los discípulos de Juan, y hay otras personas ahí presentes, y los discípulos le preguntan a Juan por qué Jesús bautizaba, aunque Jesús no bautizaba, sino con sus discípulos del otro lado, y le hacen una pregunta, y Juan el Bautista hace una explicación, ¿no? ¿Que termina en el 30 o continúa? La pregunta es esto: ¿quién lo está diciendo? ¿Juan el Bautista? ¿Lo dice Juan el Evangelista? ¿Lo está diciendo Jesús? Porque esas son las tres teorías que coexisten hoy en día sobre los versículos del 31 al 36. Podemos pensar que lo dijo verbalmente en ese momento Juan el Bautista como parte de la respuesta a los discípulos, porque viene hablando él, en teoría. Además está en concordancia con las ideas que él había expresado, así que podría ser. Otros dicen que no, en realidad esto lo agregó Juan el Evangelista, Juan el Apóstol, como aclaración a lo que venía diciendo antes, con lo que dijo Juan el Bautista en ese momento. Esto lo dicen porque tiene mucha similitud con Juan capítulo 1, ¿se acuerdan? Si bien las palabras son muy parecidas, que esa introducción la escribió Juan, no son palabras que haya dicho un personaje, una persona en la historia, sino las escribió Juan. Y otros dicen que no, esto en realidad lo dijo Jesús en algún momento y Juan lo coló en esta parte del relato. Y esto lo dicen porque es muy parecido a la respuesta que Jesús le dio a Nicodemo en el capítulo 3, al principio. Es muy parecido a la terminología, cuando habla del Hijo, cuando habla del Padre, cuando habla del Espíritu. En realidad, por contexto, tendríamos que pensar que lo dijo Juan el Bautista, porque es lo que viene el relato diciendo. De todas formas, yo esto se los comento porque en cualquiera de los tres casos, esto es palabra de Dios inspirada, en concordancia y armonía con toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por ende, no es tan relevante saber quién verbalmente lo dijo en ese momento, sino que sabemos que el autor de esto es Dios, y como tal tiene la misma autoridad que todo el Evangelio y toda la Biblia. Está en completa armonía. Yo particularmente, si me preguntan, pienso que lo venía diciendo Juan el Bautista en ese momento como parte de la respuesta, y que probablemente Juan le agregó alguna cosa más para complementar ese relato, pero en realidad no es tan relevante. Les digo, esto es palabra de Dios inspirada, porque Juan el Bautista hablaba de parte de Dios, Juan el Apóstol habló de parte de Dios, y si lo dijo Jesús, bueno, indiscutible que es de parte de Dios.
Ahora, dicho este pequeña introducción, en estos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Hay 3 conceptos que quiero resaltar en esta mañana. Una es, este texto habla sobre Jesucristo como siervo de Dios y los siervos de Dios humanos. Este texto habla sobre el Espíritu Santo y este texto habla sobre Dios Padre y una característica específica de Dios Padre que aparece por primera vez en este Evangelio. Pensemos un poquito en lo primero que les decía. Acá el versículo 31 dice, el que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Tradicionalmente, la cultura de la época dice arriba, refiriéndose al cielo, ¿no? No porque pensaran que la tierra era plana y una cúpula y arriba estaba el cielo, no, esas ideas del medioevo no son las que vienen en el caso, sino que la Biblia cuando habla de arriba, no se está entendiendo las nubes, esta atmósfera, este espacio, sino el cielo de Dios. Los hebreos sabían que Dios estaba en un lugar fuera de lo tangible, de lo que podía, del espacio físico. Y nosotros sabemos, al estudiar la Biblia completa, que la expresión arriba referencia al origen divino de Jesús. Acá dice, el que de arriba viene es sobre todos. Claramente está haciendo alusión a que Jesucristo viene de un lugar que no es de la tierra, como Juan el Bautista. Acá hay una comparación entre Jesucristo como siervo de Dios y como los siervos de Dios humanos. Tenemos una comparación que tenemos que tratar a la vez. Fíjense, por un lado, como decía, si esto lo dijo Juan el Bautista, él recalca que él no es de origen divino. Él habla de parte de Dios, pero él no es de origen divino. El que es de origen divino es aquel que estaba del otro lado del Jordán con sus discípulos bautizando. Ese es el que vino de arriba. Y claramente, cuando dice de arriba, no se refiere a la atmósfera ni al espacio exterior del universo, sino al cielo de Dios, la morada eterna de Dios, donde los hebreos sabían que Dios habitaba. Esto es una ilustración que Dios usa. ¿Sí? Pablo en sus cartas, él deja claro esto, ¿no? Que Jesucristo traspasó los cielos para venir a la tierra, traspasó los cielos, o sea que dejó el cielo de Dios, pasó por el universo, llegó a la atmósfera de esta tierra y nació en esta tierra. Traspasó los cielos, es la palabra de Dios. Y está este concepto de que hay como 3 cielos, como 3 esferas, ¿no? Nuestra atmósfera, estamos encerrados acá, Dios nos limitó, el universo, que es infinito hasta donde conocemos, y Dios que excede todo eso y que está en otra zona. Bueno, es un misterio, hasta ahí llegamos, vamos a dejarlo ahí. Pero el punto es que Jesucristo traspasó todo eso para venir a este diminuto punto en el universo a nosotros, para salvarnos. Por eso queda claro, origen divino de Jesucristo. Y dice, fíjense que dice, lo que vio y oyó esto testifica, o sea que Jesucristo que traspasó los cielos, lo que vio es al Padre. Él coexiste con el Padre. Él vio al Padre, viene a la tierra y habla y dice lo que vio. Él muestra al Padre, como dice la palabra. En cambio, Juan el Bautista, él es terrenal, es de la tierra. Cuando dice terrenal, no se refiere a que sea carnal, sino que significa limitado. Atención con esto, porque Juan no era carnal en el sentido que se conducía por la carne, por lo mundano, se conducía por lo que Dios le decía que tenía que hacer. Entonces él era limitado porque no tenía la experiencia de Jesús, de Cristo, de haber estado en el cielo y ver cara a cara al Padre, coexistir con el Padre. Él hace esta comparación. Jesucristo es sobre todos, ilimitado. Yo soy limitado. Él viene de arriba, yo vengo de la tierra. Ambos, lo que vimos y oímos, testificamos. Pero él tiene una experiencia mayor. A él tienen que escuchar antes que a mí. Por eso decía el versículo 30 anterior, es necesario que yo mengüe
que yo disminuzca para que Jesucristo crezca, para que todos vayan a Él, ya no tanto a mí, decía Juan el Bautista. En esa consonancia es que viene el texto. Por eso es tan importante que tengamos en claro esto, ¿no? O sea, el siervo de Dios, Juan el Bautista, conoce su limitación y conoce su origen. Bien, cada tanto en nuestra época siempre hay alguien que se levanta diciendo que es el nuevo Mesías, que es el Jesús reencarnado. Hay muchos en este momento en el planeta que tienen sus grupos y que se dicen los Jesús reencarnados. Parece tonto que alguien lo siga, pero es real y es así. Pero acá está diciendo claramente que el siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, reconoce que Él es limitado, que Jesucristo es el único y limitado, aquel que viene de Dios, y a Él hay que seguir. Por eso no vamos a seguir un falso Mesías, porque nuestro Mesías ya vino, murió, resucitó, y estamos esperando que regrese, pero no es reencarnado, como dicen algunos, sino que regrese de los cielos con ese cuerpo glorificado a buscar a su iglesia. El siervo de Dios no solo conoce su limitación de origen, sino que conoce y habla lo que Dios le reveló. Fíjense que dice, lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigo que Dios es veraz. Siempre también, así como hay falsos mesías, hay falsos siervos de Dios que dicen cosas que Dios no dijo. Pero Juan el Bautista acá es muy claro en que él tiene que decir lo que oyó de Dios, no otra cosa. No otra cosa. Siempre hay siervos de Dios que hablan de más y dicen, sí, porque Dios te prometió un jet privado para viajar de tal punto a tal punto porque vos te lo mereces. Y es real, ¿eh? Estos son casos reales. Un jet privado, un barco, una lancha, porque vos... ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Decime porque yo lo quiero, pero no está. Uno tiene que hablar lo que Dios habló. Y Juan el Bautista tenía muy en claro que el Antiguo Testamento, lo que él conocía, más la revelación que el Espíritu de Dios le dio, era lo que él tenía que decir. Llegó Cristo, síganlo a él. Eso es lo que tenía que decir. Y nosotros hoy con la Biblia completa, esto es lo que tenemos que decir. No nos debemos atrever a decir algo más de lo que está acá. Pero no solo eso, sino que dice que el siervo de Dios, Juan el Bautista, pongámoslo como ejemplo porque es el texto, es el que da testimonio de que Dios no miente. Hermanos y personas que nos están escuchando en este momento, ¿saben cuándo Dios queda como mentiroso? Porque Dios no miente, ¿no? La palabra dice claramente que Dios no puede mentir, que Dios no miente, que en todo caso el que miente es el ser humano. ¿Cuándo Dios queda como mentiroso? Cuando la gente piensa que Dios miente. Cuando nosotros, por nuestro testimonio, hacemos que parezca que lo que Dios dice no es verdad. Nosotros tenemos el poder de hacer quedar como mentiroso a Dios. Y Juan, aunque no lo es, ¿no? Pero nosotros, con nuestra forma de actuar contraria a lo que Dios quiere producir en nosotros, hace que la gente piense, pero no puede ser. O sea, o Dios miente o no, algo no está funcionando. Cuando hacemos las cosas que Dios no quiere, cuando nuestro cambio de vida no es el que debería ser. Entonces Juan el Bautista tenía muy en claro que su testimonio era para que Dios sea veraz, para dejarlo como verdadero, como que realmente Dios tenía el poder para cambiar la vida de las personas. Y Jesucristo venía para hacer la obra que cambiaría la vida de las personas por generaciones. Entonces, nosotros como siervos de Dios, y esto es una aplicación para todos los que se consideren hijos de Dios, debemos conocer nuestra limitación, debemos conocer que tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice y no más. Y tenemos que saber que nos pesa, que debemos dar testimonio de que Dios es veraz con nuestro cambio de vida. Y así como Juan Bautista lo tenía claro, nosotros debemos tenerlo claro. Ahora hay una cosa más que dice acá, y fíjense del siervo de Dios, el versículo 34. Acá el versículo 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesucristo venía como enviado de Dios.
como tal, él cumple con esto, porque dice, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Jesucristo hablaba las palabras de Dios, ¿no? Una y otra vez, en los 4 evangelios se nos dice que él tenía una comunión tan íntima con el Padre, que lo que el Padre le decía es lo que él decía. Era Dios mismo, podía atribuirse el decir lo que él quería, pero no. En esa sujeción de estar en un cuerpo humano, él decía, lo que Dios me dice, yo les voy a decir. Ustedes quieren ver a Dios, me ven a mí, yo soy Dios en la tierra, yo soy Dios y lo que Él, pero no voy a abusar de esa autoridad, sino que lo que Dios me dice es lo que voy a decir. Como siervo de Dios, Él se puso como siervo de Dios. Bien, nosotros como siervo de Dios, si somos enviados por Dios, las palabras de Dios hablamos. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Acá no es la primera vez que aparece la palabra Espíritu en el texto, porque ya se lo había dicho Jesús a Nicodemo, pero hay encerrado un misterio. Hasta este momento, el pueblo de Israel, que era el que tenía conocimiento más cercano de Dios, de todos los pueblos de la tierra, no tenía un conocimiento pleno sobre lo que era el Espíritu de Dios, sobre lo que hoy conocemos como Espíritu Santo. ¿Qué entendían ellos? Bueno, entendían que Dios, cuando quería hacer una obra, enviaba el Espíritu a la persona apropiada, hacía la obra y el Espíritu de Dios se retiraba. Eso es lo que entendía el pueblo de Israel hasta ese momento. Pero acá de repente aparece una revelación progresiva y nueva de ese misterio, porque dice que el Espíritu no es dado por medida, pero ¿cómo? El Espíritu era dado por medida, porque era enviado y era retirado. Ahora, de repente, Juan dice, no, pero el Espíritu no es dado por medida. Pensemos lo siguiente, acá está hablando de Cristo, y Cristo era pleno Dios, y tenía pleno Espíritu Santo. Por ende, esto es plenamente aplicable a Jesucristo. Él actuaba plenamente lleno y completo del Espíritu Santo de Dios. Esto es un misterio también, ¿no? Porque Jesucristo es Dios y a su vez estaba lleno del Espíritu Santo, pero en un cuerpo humano como el nuestro, pero sin embargo perfecto. Bueno, limitadamente llega hasta ahí. Llega hasta ahí y alabo a Dios porque esto sea así. Lo que quiero decir es que no hay duda de que Dios Jesucristo actuaba plenamente lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso el evangelista dice que Dios no le dio a Jesucristo el Espíritu por medida, no, Él era plenamente lleno del Espíritu Santo. Pero además, esto es una verdad universal. ¿Por qué digo esto? Acá cuando dice el Espíritu no es dado por medida, la palabra medida significa sin restricción, sin porción limitada. La palabra es muy parecida a metro, es metrón en griego, pero es como un metro. El metro es una limitación. Bueno, acá dice el Espíritu es dado sin medida, sin restricción. No es una porción limitada. Nosotros hoy sabemos, porque la Biblia lo dice, que al creer en Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Nos sella como propiedad de Dios. Y eso es una verdad irrefutable de la Escritura. Ahora, el tema es, el Espíritu Santo mora para toda la vida en nosotros. No se va, no viene en etapas, no es que viene un poquito hoy, un poquito mañana y un poquito dentro de 50 días, y nos viene solo una parte. El Espíritu Santo es dado por completo a nosotros. Por eso dice, el Espíritu no es dado por medida. Sí, en Jesucristo, pero también en los siervos de Dios. Ojo, nosotros tenemos pleno Espíritu Santo. La confusión a veces la tenemos porque hay otras partes de la Escritura que dicen que Dios nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces decimos, bueno, ¿cómo puede ser que si lo tengo todo tenga que ser lleno? Hay algo que no me cierra. Y nosotros nos imaginamos que el Espíritu Santo es algo como esto en nuestra vida, ¿no? Que este es nuestro cuerpo y el Espíritu Santo puede estar por acá, esto es agua, puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por acá.
Esto es una ilustración a medias de lo que es, pero nuestra mente piensa en esto cuando pensamos en llenos. Cuando la Escritura dice llenos del Espíritu Santo, no se refiere a lleno de capacidad, sino que se refiere a completo, en plena operación. Entonces, por eso la idea de un vaso no es la ilustración más apropiada, pero bueno, es lo que nuestra mente pueda llegar a comprender. A veces pensamos en el Espíritu Santo como un fuego que está más o menos encendido. Y quizás sea un poquito más aproximado a otra ilustración. Pero de todas formas, les muestro esto como objeto, quizás nos ayuda a pensar que la Escritura cuando dice sean llenos no se refiere a una capacidad, sino que se refiere a operación, plena operación o completitud de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Yo puedo tomar agua, que me viene bien ahora, y el espíritu o esto podría ir bajando. ¿Y qué significaría? ¿Que yo podría estar vacío del Espíritu Santo? No. Por eso esto no es la mejor ilustración, porque una vez que el Espíritu Santo llegó, se queda. No viene en etapas y no viene en partes. Ahora, sí es cierto que yo puedo hacer que el Espíritu Santo no esté en plena operación. Por eso, la limitación la ponemos nosotros. Dios no da el Espíritu por medida. No le pone restricción. La restricción la pongo yo. Y ese es el problema. ¿Por qué el Espíritu Santo no es una cuestión de capacidad? Porque si no, los que tienen más cuerpo más grande tendrían más Espíritu Santo. Eso es una obviedad, pero es lo que las palabras nos llevan. ¿No? Yo que soy flaco tendría menos Espíritu Santo y no es así. Tampoco depende, atención, tampoco depende de la cantidad de dones que uno tenga espirituales, porque entonces significa que el que tiene 5 dones tiene más Espíritu Santo que el que tiene 1, y no es así. El que tiene 1, porque todos tienen 1 al menos, el Espíritu Santo puede estar en plena operación en ese 1, así como el que tiene 5, como el que tiene 10. El que limpia un banco en el edificio de la iglesia puede estar en plena operación, puede ser lleno del Espíritu Santo para limpiar un banco, así como el que está en una plataforma o como el que predica con un micrófono. A veces se piensa, ese tiene más Espíritu Santo, y no es así, no es así, hermano. Vos, tengas el don que tengas, podés estar en plena operación, porque Dios no da el Espíritu por medida. La limitación la ponemos nosotros. ¿Con qué? Con nuestra carnalidad, con nuestro pecado no confesado, cuando no obedecemos a Dios y entristecemos al Espíritu Santo. Esas limitaciones las ponemos nosotros. Dios no es el que te limita en la acción del Espíritu Santo. Vos y yo nos limitamos. Por eso el texto dice así: en Jesucristo no había duda de que el Espíritu Santo actuaba plenamente. En nosotros la duda la ponemos cuando nosotros lo limitamos. Por eso decía que esto es un misterio encerrado en este texto. Es una verdad universal para todo creyente, pero que no siempre se manifiesta en nuestra vida porque nosotros lo hemos limitado. Lo hemos limitado con nuestro pecado, con nuestras malas acciones, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos y quizás también con nuestra mala comprensión de la Escritura al no saber lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Por eso quería resaltar este punto. Hablamos de Jesucristo y del siervo de Dios, humano. Hablamos del Espíritu Santo. ¿Sí? Estar lleno del Espíritu Santo no es estar revolcándose por el piso como loco. No tiene nada que ver con eso. Más bien, todo lo contrario, porque el Espíritu Santo dice que su fruto es templanza, dominio propio, benignidad, bondad, todas cosas que no tienen que ver con la locura a veces que uno ve. Y lamentablemente esas cosas hacen daño a la verdad que el Espíritu Santo quiere producir. Bien, entonces vos y yo, y estoy hablando a personas que saben que tienen el Espíritu Santo en su interior, aquel que reconoció a Cristo sabe que el Espíritu Santo está en su corazón, que está ahí. Entonces vos que sabés esta verdad y yo que la sé, bueno, esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Si no entendés lo que estoy diciendo, ahora después voy a decir algo que te va a ayudar a entenderlo, pero esto es para nosotros, para que pensemos que el don que tengamos, Dios no lo va a limitar, la limitación lo vamos a poner nosotros. Dios no te dio el Espíritu por medida, ahora vos
no le pongas el límite. Sigue la escritura, y estos últimos dos versículos de este texto, el 35 y el 36, son los que muchos piensan que sí son algo que dijo Jesucristo en algún momento y que Juan lo coló en este relato, por la similitud con la respuesta de Nicodemo, ¿no? Y dice, el Padre ama al Hijo. Esta es la primera mención de Dios como Padre en el Evangelio. En este Evangelio hasta ahora nunca se había mencionado a Dios como Padre. Se había introducido la idea del Espíritu Santo, se había mencionado a Jesucristo como Hijo del hombre, como Hijo de Dios, pero no se había introducido la idea de Padre. Si bien sabemos que en otros evangelios sí se había dicho. Ahora, es muy interesante por qué lo está diciendo en este momento. Fíjense, dice, el Padre ama al Hijo, claramente hablando de Jesucristo, ¿no? Enviado de Dios. Y todas las cosas entregó a su mano. Esto es lo mismo que en Mateo 11:27 se nos dice. Jesucristo mismo dice que, bueno, el Padre me entregó todo a mí. ¿Sí? Lo podemos leer. Sí, quiero leerlo para no agregar. Pero Mateo 11:27 es muy claro en esto. Vamos a leerlo. Dice, está hablando Jesucristo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y a aquel que el Hijo lo quiera revelar. Total armonía con lo que estamos leyendo en el Evangelio de Juan. Bien, que dice, que empezaba diciendo que es sobre todos. Bueno, el Padre ama al Hijo, Dios ama a Jesucristo, su enviado, y todas las cosas entraron en su mano. Pero ¿qué pasa? Hay otra verdad, que es el versículo 36, que dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y acá se introduce la idea de que hay un rechazo por parte del hombre y un rechazo por parte de Dios. Fíjense que dice que el que rehúsa creer en el Hijo, produce la ira de Dios sobre esa persona, porque el Padre ama al Hijo. Lo dice antes, el Padre ama al Hijo y lo envió como siervo, pero los hombres tuvieron una actitud de rechazo. Juan capítulo 1 lo dice, y lo dice Romanos muy específicamente. Ahora después les voy a leer dónde, relacionado con la ira de Dios. Ahora, este tema no es popular. A ninguno de nosotros y al mundo entero no le gusta hablar de la ira de Dios. Sí le gusta hablar del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, pero de la ira de Dios, pensemos cuántas veces hemos dedicado a hablar de la ira de Dios. De hecho, no es lo primero que uno le diría a una persona. Dios está enojado con vos. No es lo primero que uno le diría a una persona. Pero es parte de la verdad. Porque pensemos lo siguiente. La ira de Dios es tan cierta como el amor de Dios. Y esto que nos parece contrapuesto tiene que ver con la justicia de Dios y con que el Padre ama al Hijo. Por ende, no, si lo rechazamos al Hijo, estamos atentando contra ese objeto de amor que el Padre nos envió. Les voy a contar una anécdota, no mía, pero sí que es real y que pasó. Una reconocida persona que se dice cristiana y sierva de Dios, conocedor de la palabra, en un evento público en el cual daba una conferencia en otro país, con mucho público, muchas familias y tiempo para preguntas, en un momento un niño le preguntó dónde estaba su padre, que había fallecido sin creer en Dios, porque no quería creer en Dios, ni en Jesucristo, como consecuencia, pero que era una buena persona, decía el niño. No, mi papá es una buena persona, era una buena persona, pero él no creía en Dios. ¿Dónde está?, le preguntaba a este reconocido
siervo de Dios, que decía entender la Biblia, y esta persona le dijo que Dios sabía que su padre era una buena persona y que estaría en el cielo. Quizás se sintió presionado por la circunstancia o sensible por la necesidad del niño, o lo entiendo, pero no es lo que Dios dice, no es lo que la Biblia dice. Y nunca, por más duro que sea, deberíamos decir lo que Dios no dice. Porque estamos generando falsa esperanza y falsa seguridad de salvación en personas. Estamos jugando con la vida de las personas, con la salvación eterna. Por más duro que sea, no podemos dejar de decir lo que Dios dice. Esta persona tenía la oportunidad de decirle al mundo entero, porque esto de hecho está en YouTube, si querés buscarlo, no te voy a decir quién lo dijo, pero si querés buscarlo, lo puedes hacer, al mundo entero, que no bastaba con ser una buena persona, que sin Dios y sin Jesucristo en su corazón, lamentablemente, su condena era el infierno. Claro, uno va a decir, no le vas a decir, es un nene en esa situación, pobre, estaba dolido por el fallecimiento del padre. Bueno, hay formas, ¿no? Por ahí no se lo puedes decir ahí, pero no vas a decir lo contrario, se lo puedes llevar aparte, se lo decís tranquilo, con la Biblia adelante, con sensibilidad, o hay formas, hay momentos, pero nunca decir lo opuesto, hermanos, nunca decir lo opuesto, porque generás falsa seguridad. Y ese niño seguro se fue a su casa pensando que su padre estaba en el cielo y que él podía vivir una buena vida, entre comillas, sin creer en Dios ni en Jesús. Total, Dios después le iba a perdonar y lo iba a dejar entrar. Pero no es así, porque acá dice el que rechaza, esto es claro, el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, no está hablando de aquel que nunca supo. El ejemplo que yo te doy es de una persona que supo y no quiso. Acá dice el que rehúsa, el que habiendo escuchado, dice no, yo no quiero a Cristo, no quiero que sea mi Salvador. Ese tiene la ira de Dios sobre su persona. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La ira de Dios se revela desde el cielo. Y fíjense lo que dice el capítulo 2, versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si Juan el apóstol hubiera sido empleado de una empresa de marketing, ya estaría despedido. Ya estaría con el telegrama de despido y es más, no lo contratarían jamás en ninguna empresa. Pero la Biblia es así, es el tema, ¿no? Porque a veces nosotros queremos ser marketineros con el Evangelio, a veces queremos ser, esto no es bueno, mejor esto no lo digo porque yo digo este espanto, ¿no? Pero Jesucristo fue el máster. Si alguien evaluara las campañas publicitarias de Jesucristo, diría para atrás, mal. ¿Por qué? Porque fíjense, o sea, están su discípulo y dice, si ustedes se quieren ir, váyanse. El que me quiere seguir, que tome su cruz y me siga. Todas cosas que dicen, no, pero ¿cómo le vas a decir esto? No, la gente se te va. Porque Dios no estaba buscando, Jesucristo no estaba buscando que la gente lo siguiera por banalidades o por falsedades. Las cosas son como son. Y Jesucristo dejó claro eso. Juan el apóstol iba por esa línea sin haber todavía vivido todo lo que el Evangelio cuenta, ¿no? Pero es claro, él decía, mirá, yo no puedo dejar de decir que si vos rehusás y rechazás creer en Jesucristo, la ira de Dios está sobre vos.
Y yo no sé si alguna vez tuvieron que decirle a un amigo, a un familiar, la ira de Dios está sobre vos, porque yo te estoy contando de la salvación y vos la estás rechazando. Quizás vos sos simpatizante, sos una persona que hasta sabe hablar como cualquier cristiano y se conoce los textos, ¿no? Y hasta puede relatarte el Salmo 23 de memoria y conoce Juan 3:16 y ora, pero rehúsa todavía en su corazón creer que Jesucristo es la salvación. Rehúsa, fíjense que Romanos decía muy claramente, su corazón no arrepentido. Quizás crees, pero no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es necesario. No hay salvación sin arrepentimiento. Es necesario. Porque el arrepentimiento te guía. La ira de Dios te guía al arrepentimiento. Fíjate que si vos pensás que hoy estás bien sin reconocer a Jesucristo, o sea, yo lo estoy rechazando y estoy bien, no es porque la ira de Dios no esté sobre vos, es porque, como decía Romanos, un día más la benignidad y la longanimidad, la paciencia de Dios se extendió, un día más. Y no sabes hasta cuándo, pero cada día que no te pasa la consecuencia de la ira de Dios, no es porque no exista, la ira de Dios está y se está acumulando para el día del juicio, es lo que dice Romanos. Y que ese día vos estás disfrutando de la paciencia y de la longanimidad de Dios, el ánimo de Dios de, bueno, voy a esperar, porque todavía tiene un poquito más de tiempo le voy a dar para que reconozca a Jesucristo como Salvador, porque no quiero que se vaya al infierno. Y eso es la longanimidad de Dios. Pero no es porque la ira no está, la ira de Dios está, porque acá lo leímos y es muy claro. Entonces, si bien antes hablaba para los que somos hijos de Dios, para los siervos, los que intentamos ser siervos de Dios, este texto en particular sí lo quiero resaltar para cualquiera que esté escuchando, ya sea que esté conectado o que esté en YouTube, que no deje pasar el tiempo, porque si rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios se está acumulando, ahí se está acumulando, y el día del juicio va a tener que pagar por la eternidad el castigo de la ira de Dios. Yo sé que esto no es buena publicidad, sé que esto no es una campaña de marketing apropiada, pero no estamos haciendo campaña de marketing. Hoy nos tocó estudiar este texto de la palabra de Dios, y así como hay enseñanzas para el Hijo de Dios, también hay advertencias muy claras para todos aquellos que todavía están abusando de la longanimidad de Dios. Nosotros, ojo, yo y todos los que somos hijos de Dios hoy, hemos pasado por ese camino y hemos abusado de la paciencia de Dios y de la longanimidad de Dios y hemos acumulado ira, pero gracias a que Él nos hizo entender, hoy podemos decir que Jesucristo cargó esa ira. Jesucristo cargó la ira de Dios. Miren, en Apocalipsis hay muchas ilustraciones de la ira de Dios. Y hay una ilustración que es muy poderosa, que es una copa derramándose sobre la tierra. Y dice el Apocalipsis, la revelación sobre los tiempos futuros, que esa copa ilustra cuando Dios derrame, vuelque, desborde toda la ira acumulada sobre la humanidad. Y eso va a caer no sobre los hijos de Dios, sino sobre aquellos que aún después de tanto tiempo han rehusado creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Así de grande es el amor de Dios, en consecuencia, así de grande es la consecuencia de su rechazo. Como así de infinito va a ser el regalo de Dios en el cielo, así de infinito va a ser la consecuencia de la ira de Dios en el infierno. Por eso, hoy es una nueva oportunidad para que aquel que todavía está dudando en su corazón y se debate en seguir viviendo así porque la paciencia de Dios le permite vivir así,
o en rendirse a Jesucristo arrepintiéndose de sus pecados, hoy es un día más que esa posibilidad se abre. Y no queremos dejar de invitarte a que lo puedas hacer. Y para los siervos de Dios, los hijos de Dios, aquellos que ya hemos pasado por eso, gracias a Dios que nos abrió los ojos para entenderlo, y nos hemos arrepentido, bueno, intentar como Juan ser un mejor siervo de Dios y usar el Espíritu Santo que Él no nos ha dado por medida, sino que nos lo ha dado para que lo usemos plenamente. Mi deseo es terminar con una oración y luego sí que terminen con el programa, lo que está pautado para hoy. Dios y Padre, te damos las gracias porque hemos entendido que Jesucristo cargó con la ira que tú tenías por nuestro pecado, Señor. Te damos gracias porque podemos ser considerados hijos de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios puede morar en nosotros, cuerpos débiles, cuerpos limitados, pero, Señor, queremos ser siervos útiles, queremos ser siervos como Juan el Bautista, que conocía su origen, que conocía lo que tenía que decir, que conocía lo que tenía que hacer, que sabía que el Espíritu estaba ahí para poder ser usado para honrarte. Y también queremos, Señor, pedirte que puedas traer luz a aquel que todavía se debate en su corazón y en su mente acerca de la salvación, Señor. Que pueda ver el amor tuyo a través de Jesucristo, que pueda entender su pecado, Señor, que pueda haber arrepentimiento hoy una vez más. Padre, sabemos que el mundo pasa tiempos complicados, sabemos que cada vez está más cerca ese día del juicio, ese día en que se derrame tu ira contra la humanidad que te rechazó. Pero Dios, queremos agradecidos por tu paciencia, que puedas traer luz en esta mañana, Señor, y que puedas mostrar a aquellos que todavía se debaten y dudan esta verdad. Dios, muestra tu amor en Jesucristo una vez más para con ellos que todavía no han podido entender. Gracias por esta salud y por este día en el cual estamos gozando de tranquilidad en nuestras casas, Señor. Y ayúdanos en lo que tengamos que hacer en este día y poder seguir pensando en lo que esta palabra nos ha dejado. En nombre de Cristo Jesús. Amén.